Ahora en este video voy a mencionar el concepto del encapsulamiento y también voy a mencionar un poco más respecto a los modificadores de acceso, que para nuestra clase ahorita tenemos todo público. La clase en sí, nuestros 5 propiedades y nuestro método ShowData. Todo es público por el momento. Entonces el encapsulamiento se refiere al ocultamiento del estado de una clase para que no sea modificado directamente. Y con el estado me refiero al conjunto de propiedades de la clase. Entonces, con el encapsulamiento solo se puede acceder a las propiedades a través de métodos. Y con acceder me refiero a obtener o modificar los valores de las propiedades. De esta manera se protege al estado de la clase. Entonces, en resumen, encapsulamiento es proteger a las propiedades para que solamente podamos acceder a ellas a través de métodos. Y respecto a los modificadores de acceso, durante este curso voy a mencionar 4. El primero es public, donde un elemento de la clase definido como public no tiene restricción y cualquier elemento en el proyecto tiene acceso a él. El siguiente es private, donde solo tienen acceso los elementos de la clase. El protected, aquí los elementos de la clase y de clases hijas van a tener acceso. Y el cuarto nivel de acceso, que es internal, para este cualquier elemento dentro del ensamblado tiene acceso. Y con ensamblado me refiero al proyecto. Entonces, a nivel del proyecto o a nivel del ensamblado, internal es public. Más adelante vamos a ver un poquito más respecto a internal y también respecto a protected. En este video me enfocaré en public y en private. Ok, entonces, de vuelta en el código, voy a modificar a mi clase user para encapsular a las 5 propiedades, ¿no? Ahorita son públicas, voy a modificar todas, voy a modificar todas para que sean privadas. Entonces, cambio el nivel de acceso de las 5 a private. Y esto va a generar un cambio también en la referencia que estoy haciendo a las propiedades en la clase program. Ahorita vamos a ver eso. Primero modifico los 5 propiedades para que ahora sean privados. ¿Ok? Entonces ahora al ser privados solamente tengo acceso a estas propiedades dentro de mi clase user. Ya no puedo hacer referencia a ellas fuera de la clase. Entonces me voy a program. Aquí vemos que para el objeto James yo había referenciado a estos 4 atributos o 4 propiedades y les había asignado un valor. Ahora ya no puedo, porque las propiedades ahora son privadas. Entonces, fuera de la clase ya no tengo acceso a las propiedades. Entonces, como ya no puedo hacer esto, puedo ahora, para el objeto James, utilizar el constructor con parámetros. Entonces, acá en user voy a poner, o sea, los valores que ya tengo aquí abajo, pero los voy a mandar al constructor. Entonces, pongo 1, como nombre pongo James, el correo es James, bueno, mejor lo voy a copiar nada más, james@gmail.com y el otro valor es el saldo, ¿verdad? El balance. Entonces aquí voy a poner que su balance va a ser 4000, por ejemplo. Quito esto y ahora ya tengo la misma funcionalidad que tenía como cuando asigné cada propiedad de forma manual, pero ahora lo hago a través del constructor. Entonces, al modificar a las propiedades como privadas, ya solamente puedo hacer referencia a ellas dentro de mi clase. ¿Sí? Esto lo podemos ver en el constructor y en el método showData. Hago la referencia a this, a mi clase, y luego a cada propiedad que ahora es privada. Entonces, a través del constructor que recibe parámetros, puedo asignar los valores de cada propiedad, pero también podría, por ejemplo, definir otro método. Un método que sea public, em, que no devuelva nada y que se llame setBalance, por ejemplo. O sea, quiero usar este método para asignar un valor a la propiedad de balance. Entonces aquí podría poner un valor decimal que se puede llamar balance. Y lo que voy a hacer dentro del método es asignar al atributo balance el valor del parámetro que estoy enviando a este método. Y para este método vamos a asignar un poquito de funcionalidad. Pondremos solamente una condición que va a preguntar si el balance que estoy enviando como parámetro es menor a 0. Si por alguna razón el usuario quiere asignar un valor de balance que sea menor a 0, vamos a hacer que por default
el balance sea cero, o sea que no se le puede asignar una cantidad negativa. Caso contrario, o sea, si el balance es un valor positivo, entonces el balance es igual a lo que sea que el usuario envió como parámetro. Ok, entonces voy a probar este método. Acá digamos que a James lo creo con el constructor con parámetros, como ya hice acá, pero también quisiera después asignar un balance que sea una cantidad negativa, ¿no? Para ver la condición, cómo funciona. Entonces ahora voy a mostrar en la consola el valor del método showData y digamos que solamente quiero hacer eso, entonces voy a comentar la llamada para el objeto Pedro. Entonces acá voy a limpiar mi consola y voy a correr la aplicación. Ok, tengo la información impresa de mi usuario y veo que el saldo es cero. Que aquí en setBalance quise poner un balance negativo, pero mi condición en el método es que si el número es negativo, el balance es cero. Entonces se guardó esa cantidad para la propiedad del balance. Así que ahora para mi clase user tengo a mis 5 propiedades como privadas, de forma que si fuera de la clase yo quiero acceder a las propiedades para obtenerlas o modificarlas, tengo que hacerlo a través de métodos. Así que de esta forma he encapsulado de forma exitosa la propiedad balance para que solamente a través del método setBalance el usuario pueda modificar el valor de la propiedad. Y aquí tenemos una condición muy sencilla, pero si tuviera más requerimientos o más condiciones, más escenarios que quiera validar para el balance, podría trabajar dentro de este método. Así que como recomendación, cuando estamos construyendo clases y definiendo las propiedades y los métodos de la clase, em, es una buena práctica que todas las propiedades sean o privados o protegidas y que los métodos que van a de alguna forma interactuar con esas propiedades para asignar un valor o para obtener su valor, que sean públicos. Y ya en esos métodos nosotros definimos de qué forma el usuario puede tanto asignar como obtener los valores de las propiedades.